Una de las características más importantes de TypeScript son los genéricos. Estos nos ayudan a escribir código flexible y reutilizable cuando trabajamos con diferentes tipos de datos. En el video de hoy vamos a entender qué son y cómo podemos utilizarlos en diferentes situaciones para poder dominarlos en el día a día. Lo primero que debemos hacer es entender a los genéricos. Imaginémonos por qué surge esta necesidad de utilizarlos. Pongamos el siguiente ejemplo. Supongamos que tenemos una función la cual nos permite extraer el primer elemento dado un arreglo. Entonces, si nosotros lo escribimos, por ejemplo, function getFirstElement, y tenemos esa función que recibe el arreglo, en este caso el arreglo que sea de tipo any y que regrese el mismo tipo any, y hacemos nuestra lógica, por ejemplo, return, en este caso sería el arreglo de la primera posición, de la posición 0, y nosotros mandamos a llamar a esta función, por ejemplo, constFirst, y la asignamos al valor de getFirstElement, pasándole un arreglo cualquiera, por ejemplo, 1, 2 y 3, 4 y 5. Si nosotros nos fijamos, el tipo de dato regresado de nuestra función es un tipo any, lo que significa que es cualquier elemento. La cuestión es la siguiente: en un proyecto grande, cuando nosotros necesitamos mandar a llamar a esta función, nos vamos a tener que encontrar con el problema de que no sabemos qué tipo es esto, con lo cual vamos a necesitar castear el tipo a un tipo number si sabemos qué tipo es, pero en el caso de que no sepamos, no vamos a tener la autoayuda que nos ofrece TypeScript. Por ejemplo, first, yo puedo hacer un punto y van a ver que no me va a dar sugerencias del todo correctas, simplemente las que trae por defecto. Esto puede ser un problema en varios proyectos. Entonces, ¿qué podríamos hacer? Bueno, utilizar los genéricos. Para ello, es bastante simple. En este caso, como es una función, yo puedo especificarle que la función va a ser genérica, va a recibir algo que es un genérico, al cual yo le puedo nombrar de cualquier manera. Por ejemplo, normalmente se le pone, cuando es solamente un parámetro, un tipo t, ¿vale? Pero puede ser cualquier nombre. Si ahora yo utilizo este t para decirle, mira, el arreglo que estoy recibiendo es de ese tipo, y finalmente que yo voy a retornar ese mismo tipo, por ejemplo aquí el t, van a ver, por cierto aquí hay que ponerle el arreglo, van a ver que ahora si yo puso mi cursor sobre el primer elemento, ahora sí me infiere automáticamente el tipo sin yo especificarle que es un tipo number. Pero esto va más allá. Si yo, por ejemplo, aquí le pongo una cadena de texto, por ejemplo, hola mundo, van a ver que efectivamente me lo tipa de manera automática, y así sucede con cualquier valor, por ejemplo true, y esto se hace de manera automática justamente en nuestro entorno de ejecución. Si yo mando a llamar first, ahora van a ver que puedo tener acceso a diferentes métodos que estos tres valores comparten, e incluso yo puedo hacer un casteo un poco más preciso porque ahora ya tengo valores, bueno, tengo la sugerencia del editor. Esto básicamente son los genéricos, los podemos aplicar en diferentes funciones, tanto en funciones, en componentes, en clases, y esto nos ayuda muchísimo a la hora de reutilizar código y de entender qué es lo que está pasando dentro de una función. Pero vamos a ver ejemplos un poco más completos. Ahora imaginémonos en la siguiente situación. Nosotros nos encontramos desarrollando nuestro backend y tenemos la cuestión de que tenemos que enviarlo a nuestro frontend, una respuesta en la cual necesitamos enviar los datos que nos está pidiendo, pero además necesitamos enviarle, por ejemplo, el status y el error en caso de que exista algún error a la hora de mandar a llamar un endpoint determinado. Entonces necesitamos tipar de alguna manera esta respuesta. ¿Cómo lo podríamos hacer? Bueno, podríamos venir y crear, por ejemplo, un tipo que sea, en este caso le vamos a poner API Response, y vamos a decir que esto, como necesitamos, es la data. Imaginémonos que es de tipo any de momento, y tenemos el siguiente, el status, que vamos a suponer para este caso que es un número. Y por último necesitamos el error, que suponiendo que sea opcional porque puede ser que no trone nuestra API, le vamos a poner que sea de tipo string, ¿vale? Ahora, si nosotros mandamos a llamar a esta API con un tipo, por ejemplo, que creamos un const response, y que esto va a ser igual, bueno, esto va a ser de tipo API response, y esto va a ser igual a la data, que suponiendo que sea un arreglo de cualquier cosa. Luego, por otra parte, tendríamos el status, que suponiendo que todo salió bien va a ser un 200, y finalmente el error, que lo podemos dejar así. Tendríamos nuestra respuesta, y van a ver que si yo accedo a response.data y luego hago otro punto, van a ver que sigo teniendo el problema de que efectivamente no tengo un tipado estricto para la parte de data. Pero claro, surge el mismo problema. Mi data aquí puede fluir de diferentes tipos. Podría ser un arreglo de usuarios, podría ser un arreglo de empleados, podría ser un arreglo de productos, un arreglo de un carrito de compras.
en diferentes cosas. Incluso podría no ser un arreglo, podría ser cualquier otra cosa. ¿Cómo podríamos arreglar esto? De nuevo utilizando un tipo genérico. Para ello le decimos que simplemente en este caso vamos a obtener un arreglo de tipo genérico. Vamos a ponerle el t así y le vamos a decir que el data simplemente va a ser un t. Ya con esto nuestra función estaría tipada, pero ahora nos pide efectivamente de alguna manera pasarle este tipo. ¿Cómo se lo podríamos pasar? Bueno, podríamos decirle que nuestra API response va a ser un arreglo de números, por ejemplo. Entonces le ponemos number array. Ahora ya nos pide forzosamente que especifiquemos el tipo genérico, pero ahora ya nos da una sugerencia. Ahora si vemos, nos va a traer todos los métodos y todas las propiedades que se encuentran en los arreglos que contienen números. Pero esto podremos utilizarlo como arreglo de string, por ejemplo, y tendríamos exactamente el mismo resultado, o incluso sin ser arreglo podríamos crearnos aquí otro tipo type user, y este usuario que tenga, por ejemplo, el name de tipo string, y por otra parte pues el last name, ¿no? Que también sea de tipo string. Ahora yo podría ponerle aquí, en lugar de arreglo de string, le podría poner el usuario, y aquí, bueno, tendría que especificar que la data sea con el name, y por otra parte el last name le puedo poner though. Y van a ver que ahora, si yo hago esto, van a ver que tengo las dos propiedades que tengo especificadas en el usuario. Esto es muy común a la hora de desarrollar endpoints en nuestro backend. Otro de los ejemplos en los cuales podemos utilizar los genéricos es, por ejemplo, si nosotros estamos desarrollando un frontend. Imaginémonos que tenemos el siguiente problema. Nosotros vamos a desplegar información, por ejemplo, en una tabla, y en esta tabla básicamente nosotros queremos de alguna manera hacer un filtrado de información por ejemplo, la categoría de un producto. Bueno, son simplemente regresar los elementos que cumplan una cierta categoría, por ejemplo, que sean electrodomésticos, que sean de ropa. Esto es algo muy común que sucede en las interfaces, por ejemplo, de compras de cosas. Y si nos ponemos a pensar, muchas veces la funcionalidad es la misma, es decir, la lógica para filtrar algo siempre es igual independientemente de las cosas. Por ejemplo, para filtrar una categoría, simplemente tenemos que comparar la categoría, o para filtrar por un ID tenemos que comparar el ID. Entonces, en esencia, la lógica es la misma, pero lo único que cambia son los tipos. Por eso es una buena idea utilizar los genéricos. Por ejemplo, vamos a hacer esta implementación. Vamos a poner que tenemos la función filter by property. Y aquí vamos a tener una función la cual va a tener los ítems, que esto de momento le vamos a poner que es un arreglo de any. Luego le vamos a especificar que la llave por la cual nosotros queremos filtrar estos elementos va a ser de tipo any también. Y por otra parte vamos a tener los valores o el valor que se está regresando. Entonces, por ejemplo, bueno, el valor value que va a ser de tipo any también, ¿vale? Este va a ser el arreglo en el cual queremos filtrar. Esta va a ser la llave por la cual queremos filtrar y este va a ser el valor por el cual queremos filtrar. Entonces vamos a decir que yo quiero hacer un regreso de los ítems, tal que estos ítems.filter, aquí tendríamos el ítem que nosotros estamos recorriendo y yo quiero filtrar todos los ítems de tal manera que el ítem de la llave sea exactamente igual al valor value. Por ejemplo, de la siguiente manera. ¿Cómo lo podríamos especificar? Bueno, vamos a ponerle aquí products y esto va a ser igual a un arreglo de, por ejemplo, pongamos que aquí tenemos el ID con el valor 1, tendríamos el name, por ejemplo, aquí tendríamos una laptop y por otra parte tendríamos, por ejemplo, la categoría, ¿no? Category, que esto sería de tipo, no sé, electronics. Vale, si yo copio esto y vamos a tener otro producto, que en este caso sea, por ejemplo, una playera, y aquí le ponemos pues clothing, ¿no? Que esto es de ropa. Aquí el ID sería el 2. Imaginémonos que tenemos este objeto. ¿Cómo utilizaríamos esta función? Bueno, tendríamos filtered products y vamos a decirle que esto va a ser igual a filter by property, y aquí nosotros le pasaríamos simplemente este apartado, le podríamos pasar los productos y le vamos a decir que filtre por la categoría. Entonces vamos a ponerle category de tal manera que la categoría sea electronics, y aquí estaríamos obteniendo este producto, la laptop, ¿vale? Si tuviéramos más de la categoría electrónicos,
nos vendrían apareciendo. Pero de nuevo tenemos el mismo problema. Vemos que simplemente nos regresa un arreglo de any y esto pues justamente no nos dice nada, no nos da ningún tipo de sugerencia. Entonces si yo le doy filter by property y le pongo punto, van a ver que no me salen todos los que me tendrían que salir, los correspondientes. Entonces vamos a hacer esto de manera genérica. Para hacerlo es un poco más complejo, pero vamos a intentarlo. Lo primero que tendríamos que hacer es que tendríamos que utilizar esto operador de diamante. Aquí le tendríamos que poner el tipo T. ¿Y qué es lo que haríamos? Bueno, le haríamos que el tipo T es este. ¿Vale? Vamos a recibir un arreglo de tipo genérico. Y aquí tenemos el problema. Tanto la llave como el valor tendrían que estar tipados de manera dinámica, pero ya no me sirve la T. Porque la key depende de la T y el valor que está aquí depende de esto. Por ejemplo, en nuestro ejemplo tenemos que el nombre, bueno, los productos solo tienen ID, name y category, que serían las llaves posibles. Por otra parte, los valores, por ejemplo, para las categorías también varían, ¿vale? Entonces, ¿cómo los podríamos poner? No hay otra forma más que utilizar otro genérico. Entonces, en este caso, ya les había comentado que cuando se usa más de un genérico, normalmente se le pone K o algún otro valor. Entonces, otra letra. Entonces, vamos a ponerle extends key of T. ¿Vale? ¿Qué significa esto? Bueno, básicamente estamos diciendo que nosotros tenemos otro genérico, el cual sí o sí, por el extends, tiene que cumplir la condición siguiente. ¿Cuál es la condición siguiente? Ah, bueno, pues que tiene que ser una llave que pertenezca al tipo genérico que estamos recibiendo. Por lo tanto, este key, este K, va a terminar siendo o un ID, o un name, o un category. Y aquí tendríamos que la key va a ser de tipo key. Y por otro lado, el valor tiene que ser de tipo nuestro genérico que estamos utilizando, accediendo con la propiedad K. ¿Vale? Ahora, si nosotros nos fijamos, van a ver que ahora va a estar tipado de manera correcta. Y nos dice esta parte. Ahora, no solo eso, sino que también está tipado nuestra función. Si yo le quito category y busco esto, van a ver que ahora me sale category, ID y también me sale el nombre. Y yo puedo buscar por cualquier cosa. Por ejemplo, no sé, que el nombre sea la laptop. Esto tan sencillo es realmente poderoso para ciertas utilidades que tenemos en el día a día en el frontend. Filtrado de información, mostrar elementos en una tabla, etc. Ya hemos visto cómo utilizar los genéricos en diferentes situaciones, pero ahora imaginémonos que estamos en la situación de que yo quiero crear un componente, ya sea para cualquiera de nuestros frameworks. Puede ser Angular, puede ser Vue, puede ser React. En este caso vamos a utilizar React. Quiero crear un componente genérico, el cual lo que haga es que, dado un arreglo de elementos, por ejemplo, me regrese una lista UL con cada uno de los elementos que nosotros estamos listando. ¿Cómo haríamos esto? Utilizando los genéricos, ¿vale? Recuerden que podrían ser arreglos de cualquier cosa, incluso ni siquiera tienen que ser arreglos, pueden ser un objeto o cualquier otra cosa, pero vamos a usarlo con un arreglo, que es normalmente como la mayoría de veces lo van a ver. ¿Qué podríamos hacer? Bueno, vamos a crearnos nuestro componente que va a ser el function. En este caso le voy a poner list y recordarán que los arreglos pues reciben pues un objeto. Entonces en este caso vamos a suponer que tengo aquí las type y le vamos a poner las props. Y dentro de las props nosotros vamos a tener un arreglo de cosas, por ejemplo de items. Y de momento le vamos a decir que es un arreglo de any. Aquí en este caso vamos a utilizar las props. Lo que está recibiendo nuestro componente van a ser estas props. Y le vamos a dar los ítems acá. Y finalmente lo único que vamos a hacer, vamos a regresar. Como habíamos dicho, en este caso un elemento UL, una lista no ordenada. Y le vamos a poner que dentro de esta lista lo que haga es que itere a través de los items. Haga un map en el que cada ítem que se está iterando devuelva un elemento que en este caso va a ser un list, un list item, y le vamos a poner el item. Por ejemplo, aquí nos está especificando que necesitamos ponerle aquí, entonces vamos a ponerle aquí que va a ser el item. Vamos a poner esto. Ahora, si yo mando a llamar ese componente en nuestra aplicación y le pongo que el de la lista le tenemos que pasar los elementos, y en este caso le vamos a pasar el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5. Yo mando a llamar esto y en nuestra vista van a ver que vamos a obtener pues efectivamente cada uno de los 5 elementos que nosotros estamos mandando. Podríamos darle, por ejemplo, cualquier estilo que queramos con Tailwind, etc. Bueno, entonces, ¿cómo podríamos hacer
para volver este componente de manera genérica? Bueno, lo primero que ya sabemos todos es que tenemos que ponerle aquí el operador de T, que es el genérico. Como este ya es genérico, vamos a recibirle aquí el T. Y por último, las props, como ahora son genéricas, le tenemos que especificar de qué tipo va a estar fluyendo por acá. Entonces le vamos a decir que esto es de tipo T. Pero a su vez van a ver que nos está diciendo que no puede encontrar el tipo T. ¿Por qué? Porque como aquí las estamos recibiendo, también se las tenemos que pasar al propio componente. Entonces aquí también tendríamos que estar recibiendo el otro genérico, ¿vale? Es una cadenita. Si yo lo pongo aquí, lo puedo usar dentro de este objeto. Pero si lo pongo aquí, lo tengo que especificar donde la esté usando estas props, que en este caso sería este de acá. Y como lo estoy poniendo acá, necesito también especificarle de dónde está surgiendo esta T, que en este caso surgiría del propio componente. Por eso lo ponemos al lado del nombre de list, ¿vale? Ahora, van a ver que me dice que no todos los objetos son asignables al tipo React Node. ¿Por qué? Porque cuando yo uso un genérico, esto puede ser cualquier tipo, puede ser un objeto, que los objetos no se pintan en React, por ejemplo, puede ser algún otro tipo especial. Y claro, hay unos que no tienen compatibilidad. Entonces, ¿cómo hacemos para evitar esta parte? Bueno, esto lo van a ver ustedes muchas veces en diferentes, sobre todo en bibliotecas. Por ejemplo, Shadcn ocupa mucho los genéricos. Y lo que normalmente hacen es ponerle una función de render. Render, en este caso, item, ¿no? Por ejemplo, este render item simplemente me va a decir qué voy a mostrar en mi componente. Por ejemplo, le puedo decir que yo voy a crear una función la cual sí o sí tiene que regresar un React Node, por ejemplo. Vamos a importarlo, tiene que regresar un React Node. Y lo que sí es que yo me voy a asegurar de pasarle el genérico que estoy recibiendo acá. De tal manera que el usuario o la persona que está escribiendo el código puede elegir dentro de las propiedades qué es lo que le gustaría mostrar. Entonces aquí en lugar de item estaría yo mandando a llamar esa función que es el render item. Bueno, de hecho lo tengo que desestructurar de aquí. Render item, y aquí le pondría poner el render item con nuestro elemento porque le estamos diciendo que nosotros se lo vamos a pasar. Y van a ver que ahora aquí cambia. ¿Por qué? Porque me pide que yo muestre el render item. Entonces en este caso le puedo poner render item. Van a ver que aquí yo voy a recibir un ítem, me lo está tipando de manera automática con el number. Entonces yo le puedo decir que mira, voy a recibir el number, que va a ser de tipo número, y simplemente puedo regresar ese propio number, ¿no? El resultado sigue siendo exactamente el mismo, pero ahora yo puedo llegar y decirle, mira, puedo poner una cadena de texto, hola mundo, van a ver que me lo está listando aquí también, y esto yo también lo podría hacer de la otra manera, pero ahora viene la ventaja. Imaginémonos que ahora yo no quiero hacer una lista de cosas tan sencilletas como estas, sino quiero con un arreglo de, por ejemplo, de números. No, perdón, con un arreglo de productos. Entonces le puedo poner el ID 1 y le puedo poner el name, ¿no? En este caso sería, por ejemplo, laptop. Aquí le pongo, me voy a copiar esta parte y puedo copiar esto y esto. Le pongo el número 2, le pongo el número 3 y esto que sea cell phone. Y aquí no sé, tablet, por ejemplo. Entonces si yo me voy aquí, van a ver que me está diciendo que no, que un objeto no se puede pintar en React. Y me está diciendo que ahora la variable esta es un objeto con estas características. Entonces aquí le puedo poner, por ejemplo, product. Y le voy a decir, mira, a mí me interesa que solamente renderices lo que haya en product, punto, y puedo elegir las dos. El nombre o el ID. Por ejemplo, el nombre. Yo hago esto y van a ver que todo sale de manera correcta. Ahora, finalmente, esto que acabamos de ver se aplica a muchas cosas. Por ejemplo, lo van a ver mucho hay un apartado, por ejemplo, que es Shadcn, que tiene las tablas. Esta es una biblioteca para crear interfaces de usuario. Y esto, por ejemplo, por detrás las tablas utilizan los tipos. Aquí no se ve explícitamente, pero van a ver que tiene algo como un genérico que le permite renderizar las tablas de diferentes maneras, porque no todas las tablas van a ser iguales. A veces van a ser de productos, a veces de usuarios, no sé, etcétera. También, por ejemplo, Tanstack lo usa muchísimo, tanto para crear contextos como en React Query, en diferentes plataformas. Yo por eso les recomiendo que aprendan este tema, porque lo van a ver mucho y es algo que de verdad que les va a facilitar la vida en varios aspectos. Ya como tal, eso es todo por el video de hoy. Si el video te gustó, te pido que des like, que comentes, que te suscribas. La verdad es que eso me apoyaría bastante. Sin más por el momento, que tengan un excelente día.